Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Practicantes de Justicia para Santidad en Dios, cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al sumo sacerdote, gran pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo. Amados, a los justos les irá bien, porque comerán de los frutos de sus manos. Y acontecerá que quedarán en Sión, el santuario del Dios Altísimo, y serán dejados en Jerusalén, la ciudad celestial. Serán llamados santos, registrados entre los vivientes. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 5, verso 16. Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Escucha con atención porque cada vez se nos hace más cerca y más fácil que nosotros recibamos santidad a través de la justicia. Dice aquí Dios a través del profeta Isaías: Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. ¿Qué es tener juicio? ¿Qué es que nosotros tengamos juicios? Tener discernimiento de la verdad y del bien. Y el Dios Santo será santificado con justicia. Escúchalo bien. De allí que el Padre Nuestro diga: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque a Dios, los que lo tienen que santificar somos nosotros los creyentes. Y mira lo importante que dice aquí este verso. Dice: y el Dios Santo será santificado con justicia. O sea que como nosotros santificamos el nombre del Señor, lo santificamos con justicia. Y a la vez, practicando justicia, nosotros somos santos. Mira qué tan importante es. Está fácil. De la justicia se tiene hambre, por la justicia hay guerras, hay demandas. Todos tenemos hambre y sed de justicia. Y aquí el Señor nos la está colocando fácil, para que lo santifiquemos a Él, obremos justicia y a la vez nosotros seamos santos en Dios. Escrito está en el libro de Job, capítulo 33, del verso 26 al 30. Dios mira sobre los hombres, y el que dijere: pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, orará a Dios y éste le amará, y restaurará al hombre su justicia. Dios redimirá su alma y su vida se verá en luz para iluminarlo con la luz de los vivientes. Mira qué bonita la gracia del Señor. Dice aquí Dios a través de Job: Dios mira sobre los hombres. Siempre te diré y te recordaré que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y allí que Él pueda mirar las acciones de cada hombre. Y dice aquí que al que dijere: pequé, pervertí lo recto, corrompí lo recto, y no me ha aprovechado, porque es que el pecado daña las relaciones. El pecado es destrucción de vidas, de sociedad, de familia. Nunca lo olvides. De allí que nadie pueda ser feliz. Dice entonces que el que dijere: pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, orará a Dios. Y éste le amará. Mira que Dios dice en la palabra que el que lo llama
Él le abre, porque Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios compasivo. Y dice que el que lo busca lo va a encontrar. Y el que le pide, le va a ser dado. Mira. Y entonces dice que Dios restaurará al hombre su justicia. O sea, recobrará la justicia para el hombre. ¿Por qué dice que restaurará? Porque acuérdate que Dios creó a Adán justo. Dios lo hizo perfecto. Lo hizo en gran manera buena. Pero por culpa de él mismo, se perdió esa santidad, esa justicia que había en él. Entonces Dios nos quiere llevar a nosotros los creyentes a la creación original en Adán. Dios redimirá su alma. O sea, la va a rescatar del pecado. Y su vida se verá en luz. Quiere decir que allí es donde nosotros a través de la gracia podemos ver nuestros errores y corregirnos en Dios. Dice, para iluminarlo con la luz de los vivientes. La luz de Dios ilumina la mente por pensamientos buenos, nobles, puros, honestos. Ilumina el corazón en nuestras acciones y también nuestro caminar. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 5, versos 16, 17, 20 y 21. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación a los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mira, aquí nos habla Dios a través del apóstol Pablo. Y dice, ¿por qué de la ley? Primero imagínate cómo sería un mundo sin ley. Imagínate cómo sería de desastroso, de violento, de corrompido, aún más de lo que es ahora, que hay ley. Entonces dice que la ley precisamente se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice el Señor que sobreabundó la gracia, la ayuda de Dios para con los creyentes, el favor de Dios. Y el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación a los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mira. Entonces allí fue cuando dice el Señor vino el don. El don es la capacidad que da Dios, la ayuda de poder hacer su voluntad en justicia. Y entonces dice que esa gracia vino a causa de muchas transgresiones, de todas las maneras en que se infringe la ley. Y vino para justificación. Allí es cuando Dios nos libra de los pecados y a la vez nos santifica a través de la justificación, porque en Él es que podemos ser justos. Dice que, y los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mira, la justicia es un don. Acuérdate que la palabra dice que está establecido que los designios de los hombres son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, la gracia hace que tengamos en Dios la capacidad de ser personas justas, de obrar justicia, de estar en lo recto, para que así como el pecado reinó para muerte, porque la muerte es la paga del pecado, así también la gracia reine por la justicia. Mira, ya la gracia a nosotros tiene que estar reinando en justicia. Nosotros tenemos que ser totalmente rectos y razonables en todo lo que hacemos, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él es el que nos enseña y que nos habilita y nos capacita para que lo podamos hacer
en Él a través de su gracia. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 2 del verso 21 al 23. Abraham creyó a Dios y fue justificado por las obras. La fe actuó juntamente con las obras y la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mira, aquí está el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Dice que él le creyó a Dios, así como tú y yo le creemos y sabemos que es un Dios real. Dice, y fue justificado, fue hecho justo por las obras en Dios, a través de la palabra, a través de los consejos de Dios, a través de la dirección de Dios. Dice, la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, actuó, escúchalo bien, actuó juntamente con sus obras. O sea, actuó juntamente con la palabra de Dios. Por eso él dice que él quiere oidores y hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Dice, y la fe se perfeccionó, porque es la fe, haciendo la palabra de Dios, la que nos implanta en nosotros el carácter de Dios. Dice, por las obras, o sea, por la palabra. Nunca te olvides que la palabra es el verbo, Jesucristo. Y precisamente en Él es que alcanzamos la gracia. Dice, y se cumplió la escritura que dice, le fue contado por justicia. Porque Dios es justo. Y a través de la fe, actuando juntamente con la palabra y las obras en ella, Él fue un hombre justo. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Quién es el amigo de Dios? El que hace todo lo que Dios le manda. Ese es el amigo de Dios. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 4, versos 9 y 11. A Abraham le fue contada la fe por justicia y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Mira, aquí dice el apóstol Pablo que a Abraham le fue contada la fe por justicia, oidor y hacedor de la palabra. Dios es justo, luego el que hace la palabra del Señor es justo. Y recibió la circuncisión, o sea, le fueron abiertos los sentidos en la razón y en toda obra de moderación, como señal, como distinción. Mira, la gracia nos distingue de los demás seres del mundo, de las personas del mundo. Y entonces dice que esa circuncisión vino como sello de la justicia, o sea, como carácter de una persona justa, y de la fe que tuvo estando aún incircunciso, porque Abraham era pagano antes de que Dios se le manifestara. Entonces, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La fe en nosotros nos es contada por justicia en Dios. Amén, amén y amén.